Hermanos y hermanas, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Bonilla. Estoy representando al Ministerio Uruguayos y Latinos Americanos con Cristo y es para mí un honor el poder llevarles este mensaje como habíamos anunciado en nuestra iglesia abierta, donde todos son bienvenidos y con mucho amor de Cristo. En este día vamos a llevar un mensaje que como título lleva ¿Por qué me enojo tanto? Y yo creo que es un mensaje que a todos nos va a interesar porque no creo que haya uno solo que no se enoje o tenga ira de vez en cuando, ¿no? Pero antes de hacer nada vamos a hacer una pequeña oración para que sea el Espíritu quien esté en control de esta conversación. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor, por cada una y por todas las cosas, Señor, que tú nos has dado y por aquellas que no nos has dado, Señor. Te damos gracias por la voluntaria, Señor, acción de Jesucristo de ir a morir a aquella cruz vergonzosa, Señor, por nosotros que no lo merecíamos, Señor. Te damos gracias por su sangre, Señor. Y te pedimos en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo tome control de mi mente, Señor, y que de mi boca salgan palabras que sean del Espíritu Santo, así como también que el Espíritu Santo tome control de los oídos, las mentes y el corazón de aquellos que están escuchando, para que en el nombre de Jesús cada una y todas las palabras puedan fortalecerlos en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, vamos a hablar de que ¿por qué me enojo tanto? Vamos a empezar con un pequeño chiste para poder romper el hielo, ¿no? Había un esposo y una esposa y eran dos personas que, como muchos de nosotros, tenemos de vez en cuando discusiones o confrontaciones, y entonces el esposo estaba en uno de esos momentos que estaba bien enojado y estaba gritando, y la esposa estaba completamente tranquila escuchándolo. Y entonces el hombre no pudo más y le preguntó: pero ¿cómo puede ser posible que yo estoy peleando y a los gritos y tú estás tan tranquila? Dice: ¿qué es lo que haces para controlar el enojo? Dice: oh, muy sencillo, dice, me voy arriba al baño, dice, me pongo a limpiar el toilet. Y dice: ¿qué? Dice: sí, me voy arriba y empiezo a limpiar el toilet. ¿Y qué tiene que ver el toilet con que te mantengas tranquila y sin enojo? Dice: no, porque cuando limpio el toilet, yo lo limpio con el cepillo de dientes tuyo. Una pequeña broma, ¿no? Pero la verdad que podemos utilizar el enojo para reírnos un poquito. Pero ciertamente el enojo, o la ira, como lo quieran llamar, no tiene nada de cómico. Esa es la realidad. Quizás lo mejor que podemos hacer es preguntarnos a nosotros mismos: ¿qué es realmente la causa de mi enojo? Podemos comenzar quizás porque queremos hacer siempre que la Biblia sea la que nos dirija. Entonces podemos empezar por hablar de algunos ejemplos de la Biblia, de algunos hombres o mujeres de la Biblia que quizás nos puedan poner un poquito de luz en este problemita. Créanlo o no, podemos encontrar en la Biblia hombres y mujeres que nos pueden ayudar a entender algunas de las cosas que nos pueden producir enojo o ira. Hablemos, por ejemplo, de Moisés. Moisés, usted sabe, fue uno de los grandes de la Biblia, ¿no? Los israelitas estaban no solamente enojados con Moisés durante el tiempo que estaban atravesando el desierto, pero aún peor, estaban desesperados por la falta de agua que había en aquellos momentos. Entonces Dios, al ver la situación, le habló a Moisés y le dijo: congrega a todos los israelitas, que serían miles, enfrente de aquella roca, y háblale a la roca, y la roca les dará agua. Pero entonces Moisés sentía un estrés y una tensión y una presión
tremenda porque los israelitas se lo querían comer prácticamente porque no tenían agua. Y entonces en la desesperación, y me imagino porque sintió miedo de tanta gente que estaba alborotada, fue hasta la roca y en vez de hablarle a la roca, agarró su bastón, que era bastante pesado, y le pegó a la roca 2 o 3 veces y salió agua. Pero tuvo problema con Dios, porque Dios le había dicho que le hablara a la roca. Y Moisés, en cierta forma, al pegarle, es como que se hubiera querido llevar el mérito para él mismo. Entonces, aquí podemos empezar a sacar alguna conclusión. Él, sintiendo la desesperación de su pueblo, estaba bajo tremendo miedo. Miedo de fracasar y miedo de la gente. Y en vez de hablarle a la roca, tomó el bastón y le pegó. Entonces, la causa del enojo de Moisés quizás fue el miedo. Y el miedo, de acuerdo a muchísimos teólogos, psicólogos, pastores, es en sí la razón principal del enojo y de la ira. Pero hay otras razones también. Entonces, en el caso de Moisés podemos ver en la Biblia que la causa de su enojo fue el miedo. Ahora vamos a hablar de una mujer famosa de la Biblia, que inclusive entra en la genealogía de Jesucristo, que fue la gran Noemí. Noemí fue una mujer maravillosa, pero lamentablemente en un momento de su vida lo perdió todo. Ella perdió a su esposo, que lo amaba, perdió a sus 2 yernos, que también los amaba, perdió sus posesiones, que eran bastantes, y se encontraba en una región, en un lugar que estaba lejano de su lugar natal. Noemí estaba en una posición bien incierta, sin saber dónde ir o qué hacer. Y así fue como la incertidumbre y la ansiedad la llenó a Noemí de ira y enojo, al punto que ella misma, cuando llegó a su pueblo, se hizo llamar Mara, y Mara quiere decir amarga. Y el resentimiento, el enojo, la ira, hace que una persona sea amargada. Entonces, vemos que si en el caso de Moisés, la causa de su enojo fue el miedo, en el caso de Noemí, la causa de su enojo o ira fue la ansiedad y la incertidumbre. Aquí tenemos 3 razones ya por las cuales nosotros nos enojamos o tenemos ira: el miedo, la ansiedad y la incertidumbre. Ahora bien, existen otras muchas razones por las cuales nosotros, especialmente quienes no somos angelitos con alas sino seres humanos, pueden o podemos ser víctimas de un enojo o de ira. Por ejemplo, nos podemos enojar cuando somos atacados o heridos, ya sea físicamente o mentalmente. Podemos enojarnos cuando somos ignorados por ciertas personas o acusados injustamente. O como si fuéramos también avergonzados delante de otro, también puede ser una causa para el enojo, ¿no? También podemos sentirnos con ira tremenda cuando sentimos la pérdida de un ser querido. Podemos enojarnos por situaciones y cosas que están fuera de nuestro alcance, en el exterior de nuestro cuerpo. Como por ejemplo podemos enojarnos cuando vemos injusticia social en otros lugares,
o nos enteramos de algún caso de abuso cometido a otras personas en otras ciudades, en otros países. Nos podemos enojar cuando nos enfrentamos a personas que son arrogantes, insensitivas, crueles, o cuando somos testigos de actos de maldad intencional contra otra persona, ya sea cerca o lejos de nosotros. Entonces podríamos decir que la causa de nuestro enojo o ira no parece ser una sola, pero quizás varias y diferentes pueden ser las causas que nos lleven a estar enojados. Pero si comenzamos a reflexionar sobre todas estas causas, quizás podemos encontrar un simple denominador y podemos llegar a concluir que en el fondo de todas esas cosas existe, aunque le parezca mentira, algo común, que es el miedo. El miedo prácticamente es la causa principal del enojo y de la ira. Por ejemplo, el miedo que Noemí no pudiera conseguir una nueva esperanza, una nueva vida, o que el pueblo se volviera violentamente contra Moisés, o que las injusticias que vemos en tierras lejanas sigan matando niños inocentes y mujeres, o que si nos acusan injustamente podemos terminar en la cárcel. Quizás todo eso contribuya a nuestro enojo, a nuestra ira, pero en el fondo puede ser que estén conectadas al miedo, porque tenemos miedo que eso que está pasando con los niños y las mujeres en otros lugares siga sucediendo. Tenemos miedo que esas personas arrogantes y malas sigan siendo iguales. Miedo. Quizás como algunos teólogos y pastores estudiosos lo han dicho antes, la causa principal de nuestro enojo o ira es nada más ni nada menos que el miedo. Y ahora yo voy a agregar otra causa importante a nuestros enojos y a nuestra ira. Y quiero que escuchen bien, porque realmente muchas veces nosotros nos enojamos tanto y muchísimo y montamos en cólera, como se dice, por la ira, simplemente por el orgullo que tenemos. No hablamos mucho del orgullo, pero muchos de nuestros enojos vienen de las cosas que vienen porque las cosas no son o no se hacen como nuestro ego, porque nuestro corazón quiere que se hagan. Quizás ahora tenemos más claro porque puede estar enojado o cuáles son las causas de mi enojo. Pero ¿qué se puede hacer para prevenir enojarse? ¿O qué se puede hacer cuando me enojo? Veamos qué dice Dios con su palabra acerca del enojo y la ira. Tenemos que ir al Maestro Supremo para que nos dé una pequeña lección. Yo voy a leer 2 o 3 versos que tienen palabras simples, sencillas, de la misma forma que toda la Biblia está escrita, sencilla y simple, pero escúchenla bien porque son muy profundas. En Proverbios 16:32 dice: ser paciente es mayor que ser valiente. Fíjense ustedes esto, ¿no? Yo me imagino una persona con una ametralladora en la guerra defendiendo un ejército en contra de 100 enemigos
es una persona súper valiente, y sin embargo uno que esté sentado en una silla y sea paciente y espere en Dios, Dios nos dice que ese es más poderoso que el otro, créanlo o no, la fuerza de la paciencia. Y antes de enojarnos y de tener ira, quizás un poquito de paciencia nos ayude a controlarnos y no dejar ir ese animal salvaje que se llama enojo. Es mejor, dice Proverbio, es mejor dominarse a uno mismo que tomar una ciudad. Fíjense en ustedes, es decir, si yo puedo controlar mi mente y me hagan lo que me hagan y me tiren lo que me tiren y me digan lo que me digan, controlo mi autocontrol de la mente y no me enojo ni dejo que tenga ira, es más importante que si yo soy un militar y tomo toda la ciudad de Nueva York con 8 millones de personas. Eso es para que se vean, para que vean. La sabiduría de Dios es al revés de lo que el mundo piensa, y a Dios es que tenemos que seguir. Después, por ejemplo, en Eclesiastés 11 Dios dice: no dejes que el enojo te haga perder la cabeza. Solo en el pecho de los necios haya lugar el enojo. Fíjense en qué cortito, qué simple lo que nos quiere decir. Dios no nos dio un espíritu de miedo, nos dio un espíritu de coraje, de amor y de autocontrol. Entonces aquí nos dice Eclesiastés, usa ese autocontrol tuyo para no perder la cabeza, porque es solamente en la cabeza y en el pecho de los necios, por no decir otra palabra, en donde va a estar el enojo. Y por lo tanto te dice: no seas necio. Pero hay una persona en la Biblia que a mí me encanta, ¿no? Y que se llama Santiago. Santiago me encanta porque es muy práctico. Y entonces en 3, 7, 10 dice: esto es algo que todos, especialmente yo, tengo que aprender. Dice, podemos domesticar a todo tipo de animal, y es verdad. Yo por lo menos me crié en la chacra de mi abuelo, farm como le dicen aquí, y habían caballos salvajes, habían bueyes que no eran muy buenos, habían perros que eran prácticamente malos y salvajes, y sin embargo mi abuelo y mi tío domaron caballos, domaron bueyes, domaron perros, y todos los animales se tranquilizaron y se domesticaron. Pero Santiago dice acá, podemos hacer todo eso, pero no podemos domesticar la lengua. La lengua rebosa, dice Santiago, de veneno mortal. Fíjense en ustedes, ¿no? Con la lengua alabamos a Dios y con la lengua también maldecimos a los seres humanos. Ahora fíjense ustedes, si hablamos de enojo y si hablamos de ira, siempre, por lo general, cuando se trata de enojos y ira entre personas, esta cosita chiquita así que se llama lengua va a estar activa y va a estar moviéndose siempre y va a estar diciendo cosas que muchas veces son balas que salen pero que no vuelven más. Y esos caballos salvajes que pudimos domarlos, aun siendo bestias gigantes, esta cosita chiquita no la podemos domesticar. Y esta cosita chiquita puede encender un fuego que es peor que una bomba atómica. Por eso Santiago nos invita a que antes que contestemos cuando estamos ante una situación de enojo o de ira, lo pensemos 1, 2, 3, 7, 8, 10, 2000 veces. Y ese es un buen consejo.
Antes de que tú entres en el que te doy y me das, piensa un poquito. Porque muchas veces, como dijo mi abuelito, que no terminó en la escuela primaria, sin embargo era un sabio, me dijo, muchas veces la mejor de la respuesta es un silencio profundo. Y a veces el enojo y la ira la vamos a evitar por hacer silencio, como hacía Jesucristo. Dios nos habló clarito del enojo de nosotros, los seres humanos, nosotros. Pero créanmelo o no, aún con Dios a nuestro lado, podemos hablar de un enojo que puede ser bueno. Y ustedes me dirán, este tipo está loco. No, no estoy loco. Aún con Dios al lado y yo pegado a Dios, pueden haber enojos que son buenos y no tenemos que buscarle cura. Por ejemplo, vamos a hablar. Esto sucede cuando el disgusto que causa el enojo está de acuerdo, equilibrado, con las mismas cosas que le desagradan a Dios. A ver si me entienden bien, ¿no? Es decir, estoy enojado porque hay algo que le desagrada a Dios y yo lo quiero defender. Cuando el enojo hace las mismas demandas que Dios hace y cuando el enojo destruye las mismas cosas a las cuales Dios se opone, entonces el enojo es justificado. Pero desafortunadamente la mayoría de nosotros y de nuestros enojos no son algo parecido a esto. Por ejemplo, vamos a hacer algo sencillo. Cuando Jesucristo comenzó a destrozar las mesas de los cambistas en el templo, o cuando apareció un látigo en la mano de él estaba sintiendo el enojo que es normal en alguien que ama a Dios y especialmente a su Padre. Y estaba presenciando cosas y personas que desagradaban a Dios y a su palabra. Desafortunadamente la mayoría de nuestros enojos son diferentes. ¿Y saben por qué son diferentes? Porque Jesucristo estaba viendo algo que desagradaba a Dios. Y nosotros nos enojamos porque hay cosas que nos desagradan a nosotros, pobrecitos. Para nuestros seres enojos humanos, Santiago en su sabiduría nos aconseja otra vez. Sepan esto, mis amados hermanos, fíjense, está hablando de un tópico tan delicado, tan peligroso, tan profundo, tan feo y sin embargo usa mis amados hermanos. Todo hombre debe ser lento en cuanto a la ira, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tenemos ira, no podemos ni siquiera mencionar a Dios. Lo estamos insultando. Si murió en la cruz dando hasta la última gota de sangre por mí, que era una basura, que era una persona que no se merecía nada, y yo ahora voy a estar enojado o con ira y voy a hablar de Dios, no puede ser. No puede ser. Tenemos que usar el autocontrol. Ahora vamos a seguir hablando y después hablamos de eso. Eso es lo que dijo Santiago. Hasta cuando tenemos una buena razón justa para que nos enojemos, porque siempre nosotros vamos a tener una excusa y siempre vamos a poner el dedo en la otra persona, ¿no? Nunca fue culpa de nosotros, sino que decimos, él, ella me hicieron enojar.
entonces nosotros creemos que somos justos y que es justo nuestra razón y que 100% tenemos la razón de que ellos nos hicieron enojar. Y aun cuando tenemos la razón, la imperfección pudiera llevarnos a reaccionar sin control, nos podemos volver loquitos o incorrectamente hacer algo feo. Por eso siempre debe guiarnos este principio. Escuchen bien. No se venguen, amados, es decir, no hagan venganza por ustedes mismos, sino déjenle lugar a la ira de Dios, porque está escrito en la Biblia: mía es la venganza, yo pagaré. ¿Y sabe quién dijo eso? Jehová, nuestro Dios. Entonces vamos a hacerle caso. Y aún más peligroso es que como imperfectos humanos nos podemos equivocar. ¿Cuántas veces yo me enojé con una persona porque no me saludó? Y la pobre persona estaba tan concentrada en que se le había muerto un tío, una tía, que ni cuenta se dio que yo pasé por al lado y yo me enojé. Entonces cuidado, porque nosotros mismos, ¿con qué? Con esa famosa cosita que se llama orgullo. ¿Ok? Ese es un venenito que tenemos nosotros adentro, no los demás. Y aún más peligroso es que como seres imperfectos nos podemos equivocar. Por lo tanto, es peligroso apresurarse a juzgar a otros en el nombre de lo que creemos que es nuestra indignación justa. Nos hemos justamente enojado por lo que hizo fulanito. Y en una de esas, fulanito ni siquiera se dio cuenta lo que hizo. Así que tengamos cuidado con eso. Yo entiendo que estamos en medio de una sociedad llena de violencia, de crueldad, de imperfección, de maldad, de Satanás. Pero como cristianos deberíamos comenzar el día orando, como todos ustedes sé que lo hacen, y pidiéndole a Dios que nos dé una actitud positiva que podamos ser capaces de mantener durante todo el día. Y ¿saben qué? Uno de los secretos de la oración es de pedir día por día: Padre, en el nombre de Jesucristo, dame paciencia por 24 horas. Y mañana de mañana le volvemos a pedir lo mismo. Pedir una actitud positiva, que seamos capaces de mantener todo el día paciencia, perdón, tolerancia, gracia, buen humor, perdón, compasión. Pedirle a Dios que nos recuerde continuamente que a pesar de todo nosotros estaremos nunca solos. Y le digo porque yo estuve años viviendo solo y no es nada cómico estar viviendo entre cuatro paredes y solo, pero tenemos que entender que si tenemos a Jesucristo en el corazón, nunca estamos solos. Además, recuerden, tienen los hermanos, tienen las hermanas de la iglesia que no los van a dejar solos, pero aparte de eso, tienen el trío más famoso del mundo con ustedes, a Dios, a Jesucristo y el Espíritu Santo, que nunca van a dejar que estén solos. Es importante, ¿saben por qué? Porque estar solo, si no conocemos a Dios, es la causa de enojo y de ira de muchísimas personas. Quizás una de las mejores cosas para hacer cuando estamos enojados es pensar rápidamente las consecuencias terribles que podemos controlar si no nos controlamos en los enojos. Y la prueba está que hay miles de personas en la cárcel, y ha sido porque cuando llegó el momento no se supieron controlar. Aunque les parezca cómico el contar hasta 10, es una de las formas que le pueden ayudar. Es simple, es de niño, pero funciona. Ahora bien, el orgullo nuestro puede negarnos muchas soluciones a nuestros problemas. Por ejemplo,
Cuando sabemos que el enojo y la ira son emociones difíciles de dominar en nosotros mismos, quizás tendríamos que humildemente pedir ayuda. Alguien que nos pueda ayudar, ya sean buenos amigos o alguna consejería profesional cristiana. En Proverbio 15:22 dice exactamente eso. Dice: en la multitud de consejeros hay logro y victoria. Un profesor que yo tuve en unas clases de psicología y consejería me dijo algo y teología me dijo algo muy importante. No es vergüenza venir a pedir ayuda a un consejero, vergüenza es tener un problema y no venir a pedir ayuda. Y Jesús dice: pide y se te dará. Y la razón que lo dijo es porque él sabía perfectamente lo imperfecto y orgulloso que somos nosotros. Y por lo tanto tenemos momentos en nuestra vida en los cuales es totalmente correcto pedir ayuda. Una de las cosas que puede ayudarnos a disminuir el enojo y la ira es saber cómo hablar sobre el enojo con la persona que nos ha ofendido, sin ofender nosotros cuando estamos hablando del enojo. ¿Recuerdan cuando Jesús nos habló y nos dijo que si hay algo mal fuéramos a nuestro hermano y le dijéramos las cosas como son? Pero ¿cómo fue que nos dijo? Nos dijo: vayan, pero vayan con amor y hablen con amor. Y yo sé que a veces es bien difícil estar enojado, estar con ira por algo bien feo y hablar con amor. Pero la Biblia y la vida con Jesucristo y con Dios y el camino hacia la vida eterna es parecido a una escuela, es un entrenamiento. Todos los días estamos tratando. Y todos los días nos ponemos algo en la cabeza y tratamos de hacerlo. Y tratamos de hacerlo hasta que un día, después de tanto tiempo, se vuelve un hábito, una costumbre y lo hacemos automático. Esto de hablar con amor es una de las cosas. ¿Por qué no probar? Ir al que nos ofendió, hirió y decirle que lo que él o ella hicieron, usted me ha herido mucho, podemos decir, y en vez de pagarle mal con mal, como dice la Biblia, yo estoy dispuesto a perdonarlo y seguir mi camino, como hacía Jesucristo. No es fácil hacerlo, pero se puede hacer. Recuerden, la Biblia nos dice que no podemos estar enojados, sino que dice, la Biblia no dice que no podemos estar enojados, sino que dice: enójate, pero no pequéis, que ese es uno de los grandes problemas de la gente que lamentablemente termina en las cortes civiles y criminales. En Efesios 4:26 nos dice: enójate, pero no pequéis. Y escuchen esto: no dejes que el sol se ponga antes de arreglar el enojo. Y esto es algo que tenemos que entenderlo. A veces estamos enojados con una persona por diferentes razones. Y a veces esa persona no está cerca de nosotros. Pero podemos ir al cuartito donde oramos todos los días y hablar con Dios. Y a Dios pedirle perdón y arrepentirnos de lo que pasó, o pedirle perdón y perdonar a la persona que nos ofendió o que nos hirió. Eso es lo que quiere decir: no dejes que el sol se ponga. Hazlo antes que el sol se ponga. Jesús estuvo enojado en el templo, pero Él nos dice: si estás enojado, no pequéis. Lo mismo. Generalmente cuando nos enojamos o tenemos ira, automáticamente estoy enojado porque aquel o aquella, o porque aquello o lo otro, o porque ellos me hicieron. Es decir, nosotros somos seres humanos que nos encanta
apuntar con el dedo a alguien y evitar la responsabilidad que nosotros tendríamos que tener, porque siempre estamos acusando a otra persona del mal que nos pasa a nosotros. Pero pudiera ser que nosotros y nuestros corazones también compartan la responsabilidad de nuestros enojos e ira. No son siempre las personas de afuera las que en cierta forma hacen ciertas cosas que producen una reacción de enojo o de ira. Muchas veces tenemos que mirarnos al espejo desnudo y ver que dentro de nosotros hay un orgullo más grande que el universo y que tenemos que empezar a disminuirlo y aumentar la humildad. ¿Dónde nace el miedo? ¿Dónde nace la ansiedad? ¿Dónde nace el orgullo? En algo o todo aquello que esté fuera de nosotros, contrariamente dentro de nuestra mente, nuestro corazón o nuestra alma. En pocas palabras, dentro de nuestras emociones y sentimientos. Ahí es donde nace el enojo y la ira. Cualquiera que sea el denominador, miedo, ansiedad, incertidumbre, orgullo, todo eso es algo que no está fuera de nosotros, es algo que no lo tiene Juan, ni Pedro, ni María, ni Roberto, ni Don Pancho. Está dentro de mi mente. Y Dios me dio un espíritu de autocontrol. Entonces quiere decir que el enojo y la ira yo sí lo puedo dominar. Si leo la palabra de Dios, si creo en Jesucristo, el Espíritu Santo y Dios, y si empiezo con todo mi corazón a decir, yo no quiero estar más enojado. Yo siempre aprendí algo, me encanta la medicina. Es imposible curar a una persona de cáncer si la persona primero no dice yo tengo cáncer. Y el enojo es exactamente lo mismo. Si la persona no reconoce que está enojada o que tiene ira, va a ser muy difícil que pueda solucionar ese problemita. En una forma simple y sencilla, podemos decir que nuestra vida se desarrolla en 3 fundamentos. Lo que yo llamo el estímulo, la percepción y la reacción. Y ustedes me dirán, ¿qué locura es eso? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, Juancito me insultó y luego me acusó injustamente. Entonces lo que hizo Juancito es el estímulo. Es el estímulo que pasó. Luego mi cabecita, con la ayuda de las experiencias que yo tengo y los conocimientos que he adquirido en mi vida, pongo todo eso a trabajar y empiezo a hacer una idea de lo que hizo Juancito. Y finalmente mi cabecita, que tiene 2 jueces o 3 jueces aquí, hace una decisión y dice ¡boom! Lo que tengo que hacerle a Juancito es esto. Y esa es la reacción. Si pensamos bien, quiere decir que no fue lo que Juancito me hizo lo que me produjo el enojo y la ira, sino los pensamientos míos que yo usé para responderle a Juancito. Aquí es donde tenemos que escuchar a Santiago. Santiago dice algo maravilloso que puede resumir todo lo que estoy hablando yo. Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Es una pregunta. Y dice, ¿no son ellos nacidos en vuestros propios deseos y pensamientos? ¡Qué razón más maravillosa! Por eso es que cada día más yo le aconsejo al mundo entero que lea la Biblia.
porque es leyendo la palabra de Dios que nosotros vamos a poder tener una mejor vida. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros mismos? Y dice, ¿no serán que son nacidos en vuestros propios deseos y pensamientos? Y muchas veces sí. Muchas veces nos hieren de afuera, muchas veces vemos injusticias de afuera y afuera. Pero muchas veces son nuestros propios deseos y nuestro propio ego y el querer agradarnos a nosotros lo que causa el enojo y la ira. Estoy enojado porque tengo miedo a perder algo en mi vida. Estoy enojado porque tengo mucha ansiedad que lo malo que pensé caiga sobre nosotros, como dijo Job. Estoy enojado porque la incertidumbre de lo que pasará mañana me vuelve loco. Pero también, aunque no quiera decirlo, estoy enojado porque mi orgullo no quiere admitir que fue la forma en que yo reaccioné cuando me ofendieron lo que aumentó mi enojo. Sí, muchas razones externas nos pueden comenzar a sembrar en nuestras mentes semillas de enojo e ira. Pero la última decisión de si nos enojamos o no, la tenemos nosotros. Por eso la Biblia nos repite tantísimas veces, sean rápidos para escuchar y lentos para responder y enojarse. Voy a leerlo de vuelta. Sean rápidos para escuchar y lentos para responder y enojarse. Tenemos que orar y luchar por controlar nuestros miedos, ansiedades e incertidumbres, pero también tenemos que humillarnos bajo la mano todopoderosa de nuestro Dios y orar día y noche, que el Espíritu Santo nos ayude a aumentar nuestra humildad y disminuir nuestro orgullo. Recordemos que Jesucristo demostró un enojo justificado en el templo, pero el resto de su vida lo insultaban y no respondía, lo maltrataban y no amenazaba. ¿Y por qué él tenía esa actitud? ¿Por qué es que un hombre lo insultan y no contesta, lo maltratan y no amenaza? ¿Por qué? ¿Saben por qué? La misma Biblia lo dice. Porque Jesús todo se lo dejaba a su Padre. Quizás tú y yo podríamos comenzar a practicar caminar como Jesucristo. Contener la respuesta que nuestro orgullo quiere gritar. Pedirle a Dios que nos quite los miedos, las inseguridades y dejarle la revancha a Dios. Hay 300 versos en la Biblia acerca de la ira y el enojo. Eso nos dice que Dios sabe perfectamente que tarde o temprano todos nosotros nos vamos a enojar o tendremos ira. En Proverbio 14:29 dice algo muy sabio. El que tarda en enojarse muestra que es grande en sabiduría, pero el que es impaciente e impulsivo muestra su estupidez. Le voy a poner esa palabra, perdonen que la use, pero me encanta. Santiago dice, sé rápido para escuchar, como ya lo dije antes, pero sé lento para hablar y para enojarte.
Yo creo que, número uno, lo primero que tenemos que hacer para poder dominar el enojo es admitir que estamos enojados. Hasta que no admitimos que estamos enojados no vamos a poder curarnos. Solo cuando digo yo quiero quitarme el enojo es que me voy a curar. ¿Cuántas personas viven solas toda su vida con resentimiento, enojo, ira? Y siempre nos dicen, yo no estoy enojado. Y cuando le decimos, pero usted tiene la cara roja, tiene los dientes apretados, ¿por qué me dice que no está enojado? Y vuelven otra vez a negarlo y dicen, no, yo no estoy enojado. ¿Cómo podemos curar un cáncer si la persona no admite que tiene un cáncer? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Segundo, tenemos que identificar por qué estoy enojado. Créanmelo que cuando ustedes estén solo con Dios orando en su cuartito de oración, Dios les va a revelar tarde o temprano qué es lo que lo hace enojar a usted y cuáles son los gatillos que hacen saltar la bala del enojo en varias situaciones. Tenemos que encontrar cuál es el objeto que nos hace estar enojados. Si no, podemos seguir hiriendo a otros y a nosotros mismos. Lo más rápido que podemos encontrar por qué nos enojamos, lo mejor que va a ser para nuestro cuerpo que se está envenenando y para otros que están sufriendo. Pero lo peor es que no querer encontrar la razón de nuestro enojo, de nuestra ira. Le estamos abriendo una ventana a Satanás, quien nos va a llenar la cabeza con pensamientos como estos. No seas tonto, ve y pégale a aquel que te pegó. O tú no mereces ese golpe, ve y haz revancha y mátalo. Y esos son los pensamientos que Satanás te va a poner en la cabeza si tú abrís una ventanita. Tercero, creo que lo más importante es que tenemos que perdonar. Perdonar es la manera más importante para combatir el enojo y la ira. Pero nosotros solemos decir, pero fueron ellos los que me hicieron daño. Sí, yo lo entiendo, pero no importa lo que pasó. Dios nos dice 300 veces en la Biblia lo peligroso que es para nosotros cargar dentro de nuestros corazones el enojo y la ira porque nos estamos envenenando y matando. En Efesios 4:31 dice, y esto es importante, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, resentimiento y maldad. Yo sé que la maldad nos ha hecho, es tan difícil, y la maldad que nos han hecho es muy difícil de perdonar. Pero ¿qué hubiera pasado si aquel hombre que murió vergonzosamente en una asquerosa cruz dando voluntariamente su sangre gotita por gotita, me hubiera mirado a mí cuando él me salvó y yo estaba lleno de pecado y de basura en mi alma, en mi corazón? Me hubiera dicho, perdóname Carlitos, pero a ti no te puedo perdonar porque estás un poquito sucio. Entonces, ¿cómo yo puedo negarle perdón a alguien que me ha hecho mal cuando a mí me perdonaron cuando yo no lo merecía? Por eso Dios nos dice, la venganza es mía, no es tu negocio. Eso no te corresponde a ti. Dios nos dice, no te entrometas en hacer tu revancha porque todo yo lo veo y ese problema lo arreglo yo. Entonces, ¿qué haremos nosotros? Dios dice en la Biblia, no te di un espíritu de miedo, pero yo te di un espíritu de coraje, de amor y de autocontrol. Por lo tanto, sabemos que el
Espíritu Santo que está dentro de nosotros siempre estará pronto para escucharnos y responder a nuestras oraciones exactamente aquí, cuando sabemos que nos podemos enojar o tenemos ira. Comenzaremos a orar con todo nuestro corazón y pedirle al Espíritu Santo en el nombre de Jesús que nos recuerde y nos dé poder para utilizar nuestro autocontrol, que lo tenemos dentro de nuestra mente porque Dios nos dio ese autocontrol. David, miles de años atrás, le pidió a Dios que lo liberara de toda aflicción y de todo miedo, y Dios lo libró. Hoy en día tú, yo, el vecino y el otro de enfrente podemos acudir al mismo Espíritu y pedirle lo mismo. Y podemos decir: ayúdanos, Espíritu Santo, a librarnos de todo malintencionado enojo o ira, y líbrame de todo miedo, que al final es la causa mayor de todo enojo o ira. La cura del enojo o la ira que nos está envenenando el cuerpo reside en perdonar a quien nos ofendió. O ir a pedir perdón porque quizás fue nuestra culpa y nuestro orgullo. Es orar por las situaciones externas como las guerras, las injusticias sociales en tierras lejanas. Es despojarnos de nuestro orgullo y abrazar la humildad. Es descubrir por qué nos enojamos y comenzar a cambiar nuestra actitud. Y pedir ayuda si es necesario para combatir la ansiedad, el miedo, la incertidumbre y la duda. Pero sobre todas las cosas quiero que entiendan bien clarito al final. Quitarnos nuestros ojos, la solución es quitar nuestros ojos de los objetos que nos causan el enojo y fuertemente y firmemente fijar nuestros ojos en los ojos de Jesucristo. Hermanos y hermanas, muchísimas gracias por estos momentos maravillosos que tuvimos juntos, porque yo creo que somos una familia, y voy a pedir en el nombre de Jesucristo que todas las bendiciones del cielo caigan sobre todos ustedes y sobre todas tus familias. En el nombre de Jesús. Amén.